Café cargado, sabor nacional. Martes 21 de mayo de 2024, 1:03 p.m. Tenemos un invitado y colaborador de lujo en esta edición, Sergio Elías Gutiérrez, abogado, editorialista muy reconocido y bueno, pues hoy nos acompaña. Politólogo, no quiere ser politólogo, perdón. Bueno, eso no lo quise decir yo para que no se lo... Que nunca he sabido qué quiere decir eso. Pero Lo antes que de que, quieras. no se supone que tenemos un orden antes de iniciar la conversación, como quieras. En el desorden No, está. tenía que Que bueno, presentar. antes de empezar con el periodo por tener un invitado de lujo, deberíamos aportarnos bien, ¿verdad? Café Cargado MX con nuestra campana muda. Se quedó muda por el calorón que actualmente está en Tierra Yo Regia. pensé por la B de electoral. También, ¿verdad? Por la veda electoral nuestra campana ya no habla, ¿verdad? Pero bueno, Sergio Elías Gutiérrez, ¿publicismo o periodismo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Actualmente, en las elecciones, estamos a 2 semanas Ajá. de la elección más concurrida, muchos califican la más cuestionada o competida en el México reciente. Y las encuestas mandan Informa. Yo creo, mira, yo te voy a contradecir, que lástima porque te aprecio mucho. chiva, empezamos mal, ¿verdad? No parecía competida. O sea, todos parecíamos estar seguros, o seguimos estando seguros, que no había posibilidad de una diferencia como la... Pues dijo Claudia Sheinbaum que era un trámite, ¿no? Sí, que era un trámite, por eso. Entonces ella dice, ¿por qué no dice que es competir, que no hay competencia? Ellos empezaron la competencia mucho más avanzados que antes. Tenemos que tomar en cuenta que Claudia Sheinbaum perdió la Ciudad de México, la mayoría de las delegaciones, y perdió como por 100,000 votos. En votos totales tuvo menos votos que la otra coalición. Y eso le hizo entender a López Obrador que la necesitaban promover en el país, porque si perdió el DF, que era su sede, que había sido delegada, que había sido jefa de gobierno, la empezaron a mover en las universidades y después en las que ganaron las gubernaturas de Morena en el 21. Empezaron a recorrer ejemplo de buena gobernanza en la Ciudad de México y daba conferencias con la sede de Morena, salía en la prensa local, porque yo no sé si ha habido alguna vez un personaje tan localizado localmente. Debemos tomar en cuenta que llevan 2 veces que un jefe de gobierno brinca presidente. O sea, eso demuestra el centralismo. Y históricamente nunca ha habido un presidente que brinque de la provincia a ser presidente. Ha habido muchos presidentes provincianos, pero residentes permanentes en la Ciudad de México, sí. Miguel Alemán y Luis Cortines. Bueno, hay una excepción, Sergio, Vicente Fox, el fuego menor de Guanajuato, y lo fue presidente. Ese sí, por eso. Pero bueno, yo voy a contar un detalle que yo estuve presente, porque resulta que cuando dicen que aquel economista regiomontano González que hizo la campaña, que era el dueño de Lados Holanda, José Luis González, el bigotón, compañero tuyo, sí. Que estaba en el libro que Fox a los Pinos, dicen que estaba viendo la televisión en las elecciones del 97, del 79, o del 97. ¡Ay, pues perdió el PRI! Órale, le dijo, vamos por la presidencia, en la casa de Fox en Guanajuato, en León, Guanajuato. Entonces, vámonos por ese rollo. Entonces, despuésito de eso, hubo una reunión en la embajada y vino Vicente Fox a exponer sus logros como gobernador. Lo mejor que pudo explicar fue que nunca había ido al Palacio de Gobierno, que él gobernaba en la calle. Me parece que no es posible hacer eso, pero bueno. Entonces, pero al final de eso pusieron una copota y grandota y decían, pon tu tarjeta. Y yo agarré la tarjeta de presentación de ahí de la oficina, la puse en una ánfora y una copa. Y empecé a recibir correos de los logros de Fox. Pero el otro detalle es que la mesa costaba $1,000, creo, $100 cada uno. Hace 25 años, pues un chorro de lana, más de 26 años, ¿no? Entonces, a mí me invitó Claudio Tapia. Y luego me tocó la mesa donde yo tenía enfrente a Fox. Y de este lado estaba el pelado que decía, acá, levante la cara, hazte así, esas expresiones. Y lo traían, desde entonces los expertos de imagen, llegó ahí como no entendía nada de la política ni la administración pública, pero estaba programando, estaba publicitando su plan de gobierno guanajuatense victorioso.
que desde entonces Guanajuato lo tiene el PAN, ¿eh? Nunca perdí. Nunca perdió. Entonces, ese es un dato. Fox ya perdió la cabeza, pero no han perdido Guanajuato. Porque yo ya nunca tuve influencia, ya no dejó nada. Entonces, eso era el principio de la masiva publicidad televisiva. Cuando salió la cosa esta de que si no se hace en la tele, no se hace en ninguna parte. ¿Y por qué no percibes que sea competida esta elección? Porque fue muy desventajosa. O sea, hay una campaña, o sea, ¿sí es verdad que es un mero trámite? hay una campaña de 2 años contra una campaña de 6 meses. Hace 6 meses se estaban batallando para sacar entre Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez. Y es una gran desventaja. Y más desventaja con el muchacho Maínez, ¿no? O sea, porque esto sí, López Obrador sí le entiende a eso. Necesitas pisar los estados, ya los pisó 2 años. Claudia no Hay recorriendo una campaña anticipadísima. O sea, Fox decidió, yo no sé cómo Marcelo Ebrard y los otros pensaron que no tenía candidata López Obrador. Cuando dijo tercero el bastón de mando fue hace 2 años. Yo publiqué un artículo cuando, creo que yo fui el primero que dije, ya la puso de candidata. Hicieron una cena, te doy el bastón de mando para que tú le vas a decir en el futuro qué va a pasar con este país. Y ahí arrancó la campaña. Pero entonces se lo prestó y se lo quitó porque nunca lo ha ejercido. No, por eso, pero es que era Para que se ponga la banda presidencial. como dicen los chavos, decíamos antes, de hipótesis, que decían, ¿qué es eso? Es una hipótesis, de hipótesis. Bueno, ese rollo es una ventaja para ella. Y López Obrador entendió porque perdieron la Ciudad de México, bajó no sé cuántos millones de votos en la Cámara de Diputados, entonces tenía que hacer algo como lo hizo para llegar a esto. Lo lamentable es que hay una vieja costumbre que se quedó del PRI o a los bordes del porfiriato, de que dicen, no, tiene asegurado el triunfo porque tiene 25 gobernadores. Entonces, pero si los gobernadores no pueden ni hablar, salvo el de aquí de Nuevo León que habla de la campaña, ningún otro se mete a las campañas, pero las financia, las apoya, las organiza. Te decían, el presidente que pierde una elección en la época fuerte del PRI, se le acabó su carrera, o sea, parecía un signo de permanencia que ganara la elección para tu partido, pero no había elección entonces. Fíjate, Sergio, el tema de, ahí, ahorita que hablas de los gobernadores, no sé qué porcentaje, pero es altísimo de que esos gobernadores de Morena hoy vienen del PRI. Casi todos. Y hay algo que le pasó a los gobernadores del PRI desde que perdieron la presidencia. Su mejor negocio es tener un presidente que no sea de su partido. Y se nota hoy, porque hoy a los gobernadores de Morena, López Obrador no les manda nada, es más, hasta los obliga a subejercer para que le regresen dinero. Los ordeña. Esos gobernadores en su ADN, de su supervivencia, de su ADN, pues su mejor negocio sería tener una gobernadora, una presidenta que no fuera de su partido, porque si no, van a seguir sin lana, ¿eh? Yo sostengo y lo puedo confirmar, la debacle de la corrupción y de la descentralización del poder empezó con Fox. Todos los presidentes habían sido centralistas y centralizadores, y cuando Fox llega, recordemos que llega en diciembre, en febrero Garma en Tucumán. Todos, la que nació y se murió, la coalición de gobernadores, consejos, La CONAGO. La CONAGO. Entonces, en la CONAGO tenían 25 en contra, 25 a favor del PRI. Oye, espérame, somos una federación, tú vas a repartir dinero con nosotros. Y Fox, cuando se cambió del rancho feo ese de donde veían las poquianchis, el rancho de las poquianchis, a Los los famosos pinos, poquianchos. agarró Disneylandia. Si ustedes fueron alguna vez a los pinos, hay eventos que había, era Disneylandia y todo funcionaba perfectamente. Todo se quedó, disfrutó el poder magníficamente, con una ventaja. Él no gobernaba, tenía un apoyo muy fuerte ahí para gobernar, que era Marta. La señora. Que muchos que estaban enterados dicen que muchos secretarios de Estado el acuerdo era con Marta. Y el señor dijo Vicente, bueno. Entonces, esa descentralización empezó por primera vez el gasto público se hacía más en los estados que en la federación. Porque además de las participaciones fiscales, nacieron las aportaciones fiscales.
Entonces llegan dos fuentes de dinero a los estados. Participaciones que son por ley, tasadas con fórmulas matemáticas complicadísimas, que viene la ley de coordinación fiscal, pero ahí donde fueron sacando que parte del gasto federal, que no era de la parte de las participaciones, se distribuyera. Nació el FONSEMUN, que sabe que el Fondo de Fomento Metropolitano, y se crearon 19 pedacitos que son discrecionales para el presidente, que no es obligatorio ponerlos. En consecuencia, los gobernadores agarraron todo el dinero. Y de ahí empezó a distribuirse la corrupción en el país. Antes, yo pongo ejemplo, pero bueno, lo voy a poner y voy a ser mal visto. La coordinación fiscal del 80, que entró en vigor en el 80, le tocó a los 3 meses de llegar al poder Martínez Domínguez. El último presupuesto de Pedro Zorrilla no llegó a 800 millones. Y el primero de Martínez Domínguez fue de 3,000 millones. Entonces, la macroplaza, las explicaciones de los éxitos administrativos de Martínez Domínguez estaban fincados en que le triplicaron la lana y su gasto burocrático en el mismo. Yo hace poco estuve en una conferencia en el Palacio de Gobierno y dije, cuando yo trabajaba aquí, cabíamos todos. Y ahorita tienen la torre administrativa, la torre de Octavo Milenio, la torre no sé qué. Hay muchísima más gente y yo digo, el gobierno hace más o menos lo mismo que hacía hace 50 años. Hace menos, inclusive. No, porque yo entré con Pedro Zorrilla y ahí estábamos en el gobierno, y un cachito, después hizo el Congreso y había la Contraloría arriba, después hizo la torre administrativa y ahora sigue teniendo, ya no cupieron la torre administrativa. La Contraloría tiene otra torre y tiene otra Instituto de la Mujer y otra Participación Ciudadana. Entonces, el gasto estatal no corresponde con los resultados. O sea, los gobiernos locales ahora ejercen muchísimo más. Tú que eres estadígrafo y economista, según dicen, pudiera estar pensando cuántos son 800 millones ahorita, actualización de los 800 millones de Pedro Zorrilla hace 50 años. Lo puedes poner en inflación o en dólares, como la quieras. Y te va a decir, no, pues son 25,000 millones de pesos, si hubiera sido la prueba progresividad. Pero ahorita tiene el gobierno del Estado 130,000. Una bestialidad. Una barbaridad. Y ejerció después con 140,000. Está cerca de 10,000. Pero retomando al origen de la plática, hablas de que hay una campaña muy, muy avanzada, hablas de que hay un tema de equidad, de que no hay equidad entre las dos candidatas punteras, pero sin embargo los voceros o los que hablan a favor, sí, los ochiteros, como quien dice, hablan de que eventos como el del domingo pasado de la Marea Rosa y todo ese rollo, hablan de esperando el despertar ciudadano, que la clase media y todo ese rollo, son esperanzas, ¿verdad? Ahí te van, los encuestólogos serios, si es que los hubiera, te dicen, no, es que está perdida por una razón, porque el país tiene una línea divisoria, del DF para abajo y del DF para arriba. Entonces, del DF para abajo tiene asegurado como el 80% de los votos, o el 70%, y en el norte tiene el 25 o el 30%. Entonces, ahora, ¿con qué coincide eso? Con los apoyos gubernamentales, con Sembrando Vidas, con las becas, con todo este rollo, y con que la pobreza está ubicada en los estados del sur Pacífico. Entonces, ahí hay una granja de votos que el PRI dejó que fuera subalimentada. ¿Por qué hizo todas las obras en el sureste? Oaxaca, Tabasco, Yucatán. Chiapas la dejó porque Chiapas es incomprensible. Chiapas nunca se ha integrado plenamente porque... Sigue siendo más Guatemala que México, ¿no? No, yo vi una cosa. Hay migraciones, el DF está lleno de migrantes del sur, también del norte, bueno, la Ciudad de México, perdón. Pero en la revolución de hace 20 años, la revolución chapaneca, La de Marcos. yo estaba en gobernación y hicimos un trabajo. ¿Qué estaba pasando en Chiapas? Entonces descubrimos que la población chapaneca menor de 15 años ya era bilingüe, pero mayor de 15 años era monolingüe, tzontzil, no sé cuáles otros. Y eso no puede emigrar porque no hablan español.
15 minutos. Entonces, los chapanecos no viven en la Ciudad de México, viven los oaxaqueños, los guerrerenses, los tabasqueños, los regiomontanos, pero los indígenas chapanecos ahí están. Pero, O sea, ese es un fenómeno curioso. Ahora ya no están, porque ahora están ahí los del norte, el cártel Jalisco y el otro, según dicen, están trabajando. los invadieron, ¿no? ¿Eh? Los invadieron. Sí, pero Se expulsaron, ¿eh? curiosamente Una el- destrucción, perdón. se está perdiendo el partido de Claudia Sheinbaum. Tiene muchas posibilidades de perder la Ciudad de México, que es uno de los Yo estoy principales casi semilleros, seguro. y Veracruz, que es otro de los grandes También- semilleros de votos. ¿no? También decía un periodista, profeta como ustedes, López Obrador le retiró el apoyo y ya dio instrucciones de que no voten por ella, pero sí voten por los diputados de Morena. Pues si tiene ese poder, entonces no tenemos ciudadanía, no tenemos gente racional que vote, que alguien pueda suponer que López Obrador puede decir, reorienten el voto de los diputados cruzado, denle que Yunes gane Veracruz y no le vamos a dar dinero, pero que no nos quiten la diputación, porque es la diputación más grande del país, la segunda más grande del país. Así es. Y la primera más grande la tienen perdida. La de la Ciudad de México. Creo que es más grande ya el Estado de México que Ahí también no andan bien. no, van a ser mitad y mitad, yo creo. Así es. Así es. Sí, porque ¿Cómo estimas que va a quedar el Congreso y los senadores la expectativa de que va a ganar? Mira, yo hacía unas cuentas malévolas que me van a resultar ahora contradictorias. La composición, y ahorita hablamos de la legislación que pretenden para reponer al PRI viejo. La composición, ¿para qué sirve la Cámara de Senadores? Todos los nombramientos, embajadores generales, todos los Pasan por la nombramientos, y básicamente los órganos autónomos se integran con nominaciones ante el Senado y la Fiscalía también. Solo el INE se integra con el Los apoyo diputados. exclusivo a los diputados. Entonces, si tienen el Senado y la Cámara de Diputados, van el cuento. Yo tengo una esperanza, a lo mejor fallida, de que López Obrador, que Claudia no tenga la fuerza política que tiene López Obrador. Y se va a vengar más si no tiene la mayoría en el Congreso. Entonces, la apuesta de la oposición no se lo dicen A Xochitl. a Xochitl, Ella es Pero candidata de están- sacrificio. pero están trabajando para que no gobiernen, que le quiten la Ciudad de México y la mayoría del Congreso, le quitaron la mitad de la presidencia. Lo que le pasó a Fox. Lo que le pasó a Fox. Es Ya se exactamente lo que le pasó a Más Fox. que ahorita tienen una ventaja, tienen 25 gobernadores Ujú. que muchos morenistas de origen te dicen, no, es que el partido no va a sobrevivir porque es un partido integrado en torno de un líder. Y el peronismo sobrevivió en Argentina, pero con unos 10 matices distintos, y en Alemania, y el gaullismo en Francia, pero eso no es muy efectivo. Entonces, muchos suponen que López Obrador, en el rancho famoso, ya no va a hacer política. No sé si se pueda quedarse. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pero la historia está llena de eso. Yo creo en la historia patria. Sí, sí. Los presidentes que se ponen la banda y agarran la chequera y al ejército, compadre, le patean el trasero al que se fue. Sí, más Hasta ahorita no ha cambiado, ¿eh? en el primer desfile en el La campo silla Marte, ¿no? embrujada, la silla embrujada. Oye, pero tú, por ejemplo, México hoy todavía utiliza la figura de Carlos Salinas de Gortari. Es Porque es el villano favorito. el villano favorito. ¿Realmente tú sientes que tenga poder? Yo creo que no, pero fue, mira, la ¿Por qué? cuarta transformación del país, que fue la que nos dio esto, fue con Salinas. Ok. O sea, el La cambio de México auténtica cuarta transformación fue fue con la de Salinas. Salinas. Fue la de Salinas. Hubo más de 100 leyes modificadas con el TLC. Abrimos las aduanas, abrimos toda la inversión extranjera, todo el comercio. La autonomía del Banco de México. Hay un autor desaparece. muy famoso que se llama, quién sabe qué, Enrique Cárdenas, que tiene 2 tomos de la historia económica de México y unos abarcan hasta el salinismo. El país estaba en ruinas porque el ahorro interno es muy bajo. Y sin ahorro no hay inversión, y sin inversión no hay empleo. Y no hay crecimiento y no hay empleo. Entonces, ¿qué tenía que hacer Salinas? Buscar el ahorro externo, el ahorro de los países, y empezaron los árabes a inundar México con préstamos primero, pero el préstamo te genera intereses y no funciona como creador de empleo, hasta que abrieron las aduanas y las puertas, y ahora
debe ser más fuerte la producción de las empresas extranjeras o de propiedad extranjera, porque no son extranjeros, son empresas mexicanas, propiedad extranjeros. 20 minutos. Debe ser quizá más fuerte. Con muy poco personal tienen un gran porcentaje del PIB. Y con muy poca inversión, con una inversión muy bien seleccionada. Hablemos más de Monterrey. De los 10 grupos industriales no quedan Benavides, todos los grupos grandes, creo que se salva Cemex y creo que ni Vitro ya. Entonces, todo fue cayendo. Las 3 aceleras es una sola. Ahora, ¿cuál es la desgracia de eso? Genera ingresos, genera salarios y genera impuestos. Pero Monterrey se hizo con la reinversión de utilidades de los regiomontanos. Y los extranjeros no todos reinvierten utilidades. O sea, ¿dónde quedan las utilidades de Kia? ¿Dónde quedan las utilidades de Ternium? De todos los grandes empresas. En Buenos Aires. En Buenos Aires o en Italia, porque es una empresa italo-argentina. Como la mayoría de los argentinos. Sí. Hay más apellidos italianos que españoles. Entonces, eso, ya está presidente de la Caracintra, es el argentino presidente de Bedoya. Eso nos lo dice. Entonces, todo. Yo digo, a ver, los economistas, ¿cómo se explica? Le digo a Vidal Garza, que es bostoniano, ¿cómo te explicas eso de que la reinversión de utilidades no funcione? Eso no es cierto lo que yo digo. ¿Cuánto de las utilidades de los grandes grupos industriales se quedan en Nuevo León y cuántas se van? Acabo de leer ayer un antier que los 32,000 millones de inversión extranjera directa, extranjera no son 32,000, que muchos son 26,000 millones de reinversión de utilidades. ¿Por qué? Porque el país les ofrece la ventaja de la localización y la ventaja de la estabilidad política, aunque parezca que no hay, porque López Obrador le quitó a los españoles Iberdrola, pues se le dio a los gringos. O sea, se durmieron los gringos cuando la apertura eléctrica. El 92 empezó. Abrieron Iberdrola aquí cuando Salinas de Gortari. Por eso fue la cuarta transformación. Desapareció la reforma agraria. Abrió la ley de inversión extranjera. Cambió la ley minera. Cambió la ley de aguas. O sea, las aguas se podían concesionar a particulares porque si no, no venían. Entonces, hay una gran aportación, hay una gran concesión. Hoy viene en el periódico que en Tamaulipas ya les cortaron la mitad a las empresas, pues van a matar a las empresas, porque no hubo reinversión hidráulica. Toda la obra pública de este sexenio, grande, masiva, está de México para abajo. Exacto. Y con cantidades impresionantes. Agarrémonos con la sequía y la falta de infraestructura hidráulica. No cuidaron ni siquiera la Ciudad de México. La electricidad. Hay más problemas de agua, de hecho. La electricidad, que no va a haber suficiente. Pero fíjate lo que decías ahorita de los grupos, los 10 grupos. Esos grupos tenían bastante influencia en la sociedad, inclusive, y todos opinaban, a ver, sí. Y si faltaba el transporte, si fallaba, ¿qué está pasando ahí? El agua. Como ya no son de aquí, pues creo que les vale absolutamente. Si no cooperan. No hay. Por ejemplo, Cemex le armó la teoría de la Guardia, ¿cómo se llama? La Fuerza Civil. Una fabricación de un vecino tuyo por aquí, el amigo que fue de todo el Cicena, que hizo el diseño. En la zona pudiente. Actualmente en Nuevo León. ¿Cómo se llama Yucateco? Pons. No, es más conocido. Ahorita te digo el nombre. Bueno. Nuevo León actualmente. Sí. Ya el Consejo Cívico de las instituciones de Nuevo León ya no existe, la Cámara de Industria de Transformación ya no existe, la Cámara de Comercio de Monterrey ya no existe. Todos esos organismos que sirvían pues, para influir y para equilibrar la conciencia. En este momento con Samuel Alejandro García Sepúlveda, su esposa candidata con posibilidades de ganar a Monterrey. ¿Cómo va a ser el futuro? Pero esas cámaras siguen existiendo hasta que son grupos de interés muy fuertes, porque a final de cuentas, mira, yo tengo la versión diferente. El peso del gobierno del Estado de Nuevo León no debe ser, si lo ves presupuestalmente, el PIB estatal
y la influencia del gobierno en el PIB estatal no llega al 5%. Y en México, el PIB nacional influye en el 20% de la economía. Y en Nuevo León no influye ni en el 2%, yo creo. Lo he platicado con economistas. Entonces, ¿qué hace fuerte Nuevo León? La sociedad civil, no el gobierno. Y la sociedad civil se agrupa en cámaras y ahí se entretienen, se divierten y demás. Pero el gobierno sirve para muy poquito Nuevo León. Sí. Yo he convencido a mucha gente, mucha gente que el gobierno de Nuevo León es la educación, la seguridad, el agua, pero hay más cuento burocrático que realidad. O sea, nosotros dependemos de la fuerza de las empresas, de los despachos, de las ocupaciones civiles. El tamaño de la burocracia en Tamaulipas ha de ser más grande porcentualmente que en Nuevo León. Sí, ¿verdad? Y en Veracruz igual. Sí, y en el Estado de México gigantesco. Lo que dice tiene mucho sentido porque, por ejemplo, en la crisis de 2009, cuando todo el país estaba medio paralizado, Nuevo León siguió moviéndose porque tiene una fuerza empresarial civil muy fuerte. Y nuestra vecindad ahora, yo hace 2 semanas, hace un mes, publico cada 15 días, puse un artículo que nosotros nunca habíamos vivido de frente al centro. Vivíamos de espaldas al centro y de frente a Estados Unidos. Aquí llegó primero un pelado a instalar el agua, Robertson o Stevenson, no sé qué rollo. Otro a poner una fundidora. Otro otra cosa, la Zarco. Entonces, todo lo que nos llegó al tranvía o otra empresa americana, antes de tener carretera a México. Entonces, teníamos una peculiaridad. Dependíamos más de esa fuerza, y eso genera una fuerza importante. Entonces, ¿por qué López Obrador no ganó en Monterrey? Sí ganó en Monterrey, ¿verdad? Nuevo León, hubo más votos. No, quedó segundo. Quedó segundo. Pero eso lo hace que nos desprecie un poquito. Un poquito. Porque no votaron. Qué bueno que es un poquito. No, porque considera que esto es inatrapable. No, pero ya se reconcilió con Samuel y... No, pero... pero conquistó a Samuel, no a los ricos. Exacto. Exacto. Samuel no es rico. No, ahora no es. Es un rico. Pero ese grupo del que hablabas de poder no tiene, ¿no? Que ahora es mira, eso lo debemos agradecer. Pero la otra hora es el flujo de inversión extranjera. Ya empezaron, hay inversión extranjera directa y hay inversión extranjera que parece directa, pero que lo que hace es comprar empresas ya existentes. Y esas son las que están comprando. Entonces, esa concentración no le afectó el aumento salarial, que ustedes los economistas decían, no, el salario ha aumentado, inflación creciente. No pasó nada, porque lo que hicieron fue, es muy inteligente el observador, vende más de lo que tiene. Llevó el salario mínimo a donde estaba real en la economía. En el norte, aquí en Monterrey nadie ganó más de lo que ganaba antes. No. Porque nadie ganaba el mínimo de antes. ¿Están de acuerdo? Sí, pero en el sureste sí. No, la otra ventaja que tuvo es, si tú pones el salario mínimo en lugar de, eran 84 pesos, según dicen, ¿no? 84 pesos por 30 son 2.500 pesos. Entonces, la aportación al Infonavit y la aportación al Seguro Social crecieron porque ahora el salario mínimo son 7.500 pesos. Entonces, vas a pagar ahora al Infonavit el 5% de 7.500 y al seguro el 8 o 10% entre los dos que pagan. De hecho, el IMSS fue el gran ganador del aumento al mínimo porque mucha gente, muchos patrones con eso cotizan a sus trabajadores con el salario mínimo, aunque ganen el doble. Pero además se lo dan por fuera. Exacto. Entonces, ahora, imagínate en Reynosa, que ya llegó a 9,000 pesos el salario mínimo. Está en 300 pesos en la frontera, en el pueblo que hubiera sido para allá, compadre. No, él es de Torreón, aunque lo niegue, él es de Torreón. Bueno, está bien. Entonces, en 9,000 pesos ahora pagas 450% al Infonavit cuando puedes haber pagado con un sueldo de 4,000 pesos, 1,200 pesos o 120 pesos. Entonces, el ganador fue salvar al IMSS y salvar al Infonavit. Y hablando de temas más aquí del pueblo, ¿estás de acuerdo? Sí, el tema de Tesla, beneficio a unos, perjudica a otros, sigue siendo un mito. ¿Qué? Tesla. No, mira, Tesla no iba.
Hoy leí la nota del periódico de que ya empezaron a correr a los que andaban comprando, que eran 5 genios aquí. Yo no me imaginaba, porque en algún dato que yo oí en alguna parte. Eso está hablando Samuel. En alguna parte leí que un carro normal trae 200,000 piezas o 23,000 piezas. Y un carro de estos eléctricos trae 1,200. O sea, es más fácil. Ya no hay carburador, ya no hay bujía, ya no hay... te pones con ese rollo. Entonces la cadena de valor, también le oí a Poncho Bajardo un día hablando de las maravillas de su gestión en la Secretaría con Peña, que 20 minutos. te decía, la cadena de valor, un carro producido en Guanajuato tiene componentes de 20 países, mayor o menor medida. La transmisión aquí, compras en cada parte, con este mercado global, tú puedes comprar libremente y te cae igualmente rápido. Le atribuyen al profesor Paul Krugman haber dicho que el invento del siglo XX fueron los contenedores, porque te facilita el transporte. No cuesta nada poner todos los... ¿Cuántos mouse de computadora caben en un contenedor? Cientos de miles, millones. Sí, el barco es muy barato. Los producen en Taiwán, entonces el costo por unidad se reduce a 5 centavos o 10 centavos de dólar, porque traen toneladas y toneladas. Y ves los barcos en Panamá parados. Ahí el interoceánico es un proyecto del Porfiriato. Dicen los que saben que intentó que el canal fuera ahí, porque el mar está al mismo nivel y allá está el desnivel. Creo que es más alto el Pacífico que el Atlántico. En realidad, eso se discutió desde los tiempos de Benito Juárez. Fue un acto, se salvó de la traición a la patria de Benito Juárez. Los tratados Maclean-Ocampo, esa era el propósito. Sí, porque de hacer un canal ahí, en vez de Panamá. Esa es la vera conexión entre Europa y Asia, ¿no? Exactamente. Esa era la conexión de Cristóbal Colón, que se le atravesó el continente. América, ¿no? Sí, se le atravesó el continente americano. Entonces, ahora, yo tengo la esperanza de que no sea que Claudia esté engañando al observador y no al pueblo mexicano, porque ella está repitiendo, no tiene ninguna oferta. Ella está ofreciendo la continuidad del régimen. Y Salinas de Gortari, que fue el primer, si nos acordamos cómo fue elegido Salinas de Gortari, no había oposición. Entonces Miguel de la Madrid hizo una pasarela en el auditorio Plutarco Elías Calles y mandó a los 6 precandidatos a que le convencieran a los 1,000 asistentes ahí de la clase política nacional. Ahí vino la inconformidad con Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahí, porque no lo incluyeron. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Quién ganó? García Ramírez, fue el mejor. ¿Qué fueron con los otros 5? Todos ofrecían el cambio. Y llega Salinas y ofrece la continuidad. ¿Cómo le fue a Salinas por haber ofrecido la continuidad? Contó y que no había escándalos fuertes con Miguel de la Madrid. Perdió la elección. A golpe y sombrerazo. Sí, la perdió. A golpe y sombrerazo. Entonces dices... Oye, no, es que hay cierto paralelismo. En lo de Cuauhtémoc y hoy lo que está pasando. A Cuauhtémoc no lo dábamos por vencedor en el 88. Y fue una tremenda sorpresa. Así es. Sí, o sea, ¿estás diciendo que Xochitl es el Cuauhtémoc de ahora? No. Bueno, no tiene las... No. Yo lo que entiendo es que tú pensarías que Claudia Sheinbaum sí se va a alejar de López Obrador. Porque ve el equipo que tiene. El equipo que tiene es crucial. Ya no necesita a López Obrador. Juan Ramón Belafonte, que me dicen que es insoportable, pero es muy inteligente. Sí, es un tipo muy competente. Sí es. Y luego su experiencia en la negociación internacional, en el Consejo de Seguridad, en la ONU, o sea, eso le da tablas. Porque es muy lamentable que el presidente no tenga visión internacional, siendo que estamos siendo atropellados o beneficiados por la globalización. Y que no le importe. Cree que el país es autárquico y que puede ser visión provincial, es autosuficiente, sí, tabasqueña, que es autosuficiente con el petróleo. Hoy viene del norte la primera página ahí. Ya no aporta dinero Pemex, está recibiendo subsidios gubernamentales. Así es. No, bueno, y aparte no vemos pero bueno. En el equipo de Claudia no vemos a Dan Augusto y a ellos los que se supone que iban a ser su coordinador. Eso me preocupa, ya me preocuparía si yo fuera Claudia Sheinbaum. Presa del amor.
Con una paisana mía, por cierto. Borra eso. Sí, ¿verdad? Borra eso, no. Borra, por favor. Candidata a senadora en este momento. Su amor a la vaya, patria. Se borra la patria, por eso. pero las famosas porcholatas, vaya, que presumieron en unidad y que estuvieron ahí todo. Todos se la creyeron. No, mira, todos iban por lo que nosotros somos más inteligentes que todos los mexicanos juntos para la política. No se peleen. Aquí va a haber para los 5 restantes. Uno va al Senado de líder, otro a la Cámara de Diputados, otro a la Secretaría de Gobernación. Va a haber por todos. Ahí dijo el Changoleón, que le dice el Changoleón, que es de los más inteligentes de esa pandilla. Fernández Noroña. Es Fernández Noroña, ¿eh? Sí, Es vivísimo. Entonces, que yo también me apunto, y el niño verde, se quiso subir al barco, por eso no le dieron nada. Pero al Changoleón le van a dar un posible. Sí, bueno, pero y Monreal amarró con su hija en la Cuauhtémoc, ¿no? Que Sí. está en veremos. Pues que también, quién sabe ¿no? todavía, ¿no? Lo que decías ahorita es cierto. Ya que si eres tú y te ponen la bandera, pues voy a gobernar yo. Aunque tú seas senador, yo voy a decidir quién sea el coordinador del Senado, y aunque tú seas diputado, yo voy a decidir. Digo, se supone que Si eso tú tenía que hacer, trabajas ¿no? para mí. Sí, porque la mayoría parlamentaria no es un problema. Los países que la tienen estabilidad y todo el rollo. Lo que pasa es que aquí lo hicieron muy obvio. Claro. Mandaron un presupuesto. Recordemos que con Fox empezó la pasarela por la Cámara de Diputados de los gobernadores a andar arañando, o le patrocinaban los viajes al secretario de Tesorería a ir a pedir que le dieran 100 pesos para universitario y para la cartera y para la presa del cuchillo. La jineteaba Jorge Treviño. ¿Quién la pagó? La pagó la Federación. Yo voy a decir que pagó nomás el tubo. La presa del cuchillo la pagó la Federación completa. Se la quiso cargar Pesqueira al gobierno de Nuevo León en el presupuesto siguiente, y le dijo Miguel de la Madrid, no, yo se la regalé a Jorge Treviño. Entonces el presidente decidía eso. ¿Por qué? Porque es una obra federal, es de jurisdicción federal. El agua en la presa es de la Federación. Monterrey tiene una concesión para sacar agua urbana para la presa. No se la cobran porque Monterrey la transporta, pero la presa es una obligación de la Federación. Entonces, o sea, este rollo está muy desequilibrado. Pues las encuestas dicen en su mayoría que 2-1, 20, la mínima te dice el 20. Las máximas te dicen el 53 de ventaja. O sea, pero el 20. Pudiera ser que lo que decía Ali es que haya una sorpresa, el voto oscuro, el negado, el escondido, y que vaya a ser como Cárdenas, que de repente decían, oye, ¿cómo el PAN enfrentaban al PAN, al ferrocarril, al Partido del Frente Cardenista, al Partido Nacional? De repente se le suma Alberto Castillo, se le suma Alberto Castillo, o sea, es una suma de debilidades y mangos. Si hubieran tenido las casillas cuidadas Cárdenas, no hubiera ganado Salinas, no hubieran podido llevar. Sí, soñar. Perdió Es que Salinas. todos Les voy a hacer otra revelación importantísima. A ver. Ahí hubo 2 fraudes, si es que hubo fraude. Sí lo hubo, según yo. Bueno, hacer que tuviera más votos Salinas que Cuauhtémoc, pero el más complicado es hacer que la mayoría la tuviera en la Cámara de Diputados el PRI, Para calificar la elección. porque la Cámara de Diputados calificaba la elección. Entonces, llevaron a la Cámara de Diputados a 253 de los 500. Fue la primera elección que hubo 500 diputados. La reforma del 87 que Bartlett promovió, esa reforma aumentó de 400 a 500. Y ahí tuvieron que hacer maravillas para haber podido computar, manejar 253 procesos, cuando menos. Los que perdían por mucho, pues déjalo, ya ni modo. Pero los que podían manejar. Así lo hicieron. Los volteados. Y en esa elección todos estábamos pensando que la lucha era Salinas contra Cloutier, ¿eh? Así es. Y fue contra. No, todavía la familia Cloutier todavía piensa que le robaron a Cloutier la elección. No. No, ya hicieron un imaginario colectivo de que Cloutier fue víctima de la Sí. quedó en tercer lugar y muy abajo. Sí, claro, que es el lugar. Y él no lo reconoció. Pues La bueno. mafia del poder sigue estando vigente.
La mafia del poder de la que No, nunca lo conocí, compadre. No te ves Digo, aquí yo sentado. lo estoy tomando por el reciente libro de nuestro compañero, bueno, nuestro jefe Ramón Alberto Garza, No lo conocí. y que esos grupos Supe siguen que- existiendo. supe- Pues. Supe porque hasta su patiño, perdón, su colega en la televisión, dijo, felicito a mi amigo, qué librazo publicó, no sé qué rollo, Borrego. Salvador. Bueno. Qué librazo publicó. Entonces, Ramón tiene una grandísima experiencia de periodista. Parecería que eso es igual un periodista que un politólogo, pero si los diferencias bien, no tiene nada que ver porque otro estudia los procesos complejos, sociales. Algunos le llaman sociología política, no se Sí. llama politología o filosofía política. Las tres convergen en lo mismo.